cambia rápidamente y que esta información pues puede ser de repente inexacta. Muy importante que ustedes, señores proveedores en salud, sean responsables de adaptar esta información que vamos a darles hoy a través de nuestros copanelistas para que se ajuste a lo que ustedes tengan en sus instituciones y los estándares de atención, así como los protocolos de sus propios hospitales o centros de salud. Listo, Rodrigo. Vamos entonces adelante. Excelente. Para recordarles que esta es la página stanesglobal.com. Si se meten ahí, se registran, no les van a estar llegando correos ni nada. Es simplemente un registro para llevar estadística. Y se meten a la sección de oxígeno y cuidados críticos. Pueden ver este curso y pueden ver las sesiones previas. El día de hoy nos toca la sesión 10, que es las consideraciones obstétricas para el oxígeno y los cuidados críticos. Y como siempre empezamos con un caso clínico. Es una mujer embarazada de 28 años de edad que se presenta con fatiga y dificultad para respirar. Y vale la pena mencionar estos 4 puntos importantes sobre que declara la Organización Mundial de la Salud en el 2019. Uno, que la mortalidad materna es inaceptablemente alta, es demasiado. En 2017 murieron aproximadamente 810 mujeres al día y son por causas prevenibles relacionadas con el embarazo y el parto. La mayoría de las muertes maternas ocurren en países de bajos y medianos ingresos. O sea, el 94% de todas estas bajos y medianos ingresos es Latinoamérica. La mortalidad materna es más alta en las adolescentes, ¿no? Las adolescentes entre 10 y 14 años de edad enfrentan un mayor riesgo de complicaciones y muerte como el resultado del embarazo. Y lo que sabemos, hay una desigualdad en el acceso a los servicios de calidad, ¿no? Entonces, sobre todo en el parto y la atención especializada antes, durante y después, pues puede salvar vidas. Entonces, estas son declaraciones de la Organización Mundial de la Salud. ¿Cuáles son los objetivos de aplicación a la práctica de esta sesión? El tema de los cambios fisiológicos del embarazo, tanto los cambios fisiológicos que afectan el bienestar de la madre como también cambios fisiológicos que pueden afectarse con enfermedad, describir la gasometría, enumerar los objetivos de la oxigenoterapia en embarazadas, también reconocer y describir signos de alerta materna, signos de sufrimiento fetal. También es importante que hablemos acerca de los miembros de un equipo multidisciplinario necesarios para la atención de las embarazadas en estado crítico. Y bueno, pues algunos detalles como las consideraciones únicas en la reanimación de mujeres embarazadas, el tema de las ayudas cognitivas en obstetricia y los protocolos de COVID para pacientes obstétricas. Resumiendo el caso clínico que empezábamos hace rato, es la mujer embarazada, 28 años de edad, una edad gestacional de 29 semanas y se presenta a un consultorio con fatiga y dificultad para respirar. Sus síntomas comenzaron hace 2 días con congestión nasal, o sea, rinorrea y sensación de fiebre, pero no se tomó la temperatura. Su embarazo no ha sido complicado, pero ahora le preocupa que ya no está sintiendo movimiento fetal desde el día de ayer, ¿no? En el último día. Ella es maestra, no tiene conocimiento de exposición a SARS-CoV-2, pero interactúa con niños a diario. Tiene 2 partos a término previo sin complicaciones, es hipotiroidea, no tiene antecedentes quirúrgicos, vive en casa con su madre, 2 hijos y el marido, está tomando levotiroxina y no tiene alergias. Entonces, vamos a empezar con esta parte que es la de los cambios fisiológicos del embarazo. Y como siempre, voy a hacer la pregunta y esperamos su respuesta en el chat. Cada uno de los siguientes son cambios fisiológicos normales para el sistema cardiovascular de las embarazadas, excepto, aquí está, ya subieron el cuestionario. Vamos un minutito para leerlas, responderlas. Quienes no puedan utilizar la herramienta de votación pueden hacerlo en el chat también. Vamos a ver quién más se anima a contestar. Lo están leyendo.
Vamos 50-50, anemia dilucional por aumento del volumen plasmático pone una persona y aumento de la presión arterial debido a la resistencia vascular sistémica pone otra persona. ¿Cómo la ven? ¿Ah? Ahí en el chat están escribiendo algunos, no, no sé si no les deja votar a ellos como tal. Ah, sí, aquí. Ah, Tienes razón, sí, la E, la E, la la E. C. Muy bien, perfecto. Juan Carlos, ¿qué nos puedes comentar de esto? Bueno, pues ahí la pregunta, la respuesta que hay que dar es la falsa. Recordemos pues que la B sí se presenta una anemia dilucional porque si bien aumenta la masa de eritrocitos en la embarazada, también, pero aumenta mayor cantidad el volumen plasmático. Entonces, como la relación de eritrocitos al volumen es menor y se termina diluyendo la masa eritrocitaria, entonces sí se produce una anemia dilucional. Recordemos también que cuando el útero va creciendo y sobre todo después de la semana 20 se produce como mayor compresión sobre la aorta y la cava, disminuyendo pues también la presión en la paciente y el retorno venoso pues que produce a través de la cava. Y esto puede llevar también a una cosa que se llama síndrome de hipotensión supina, ¿no? Y por el otro lado, si se produce un aumento del gasto cardíaco, ya tiene que la embarazada pensar en ella y pensar en una placenta y un bebé, y eso se da aumentando la frecuencia cardíaca y también aumenta el volumen sistólico. Y la falsa en este caso sería la E, porque recordemos que antes la embarazada lo que va a pasar es que ella va a disminuir la resistencia vascular sistémica. De acuerdo. Exacto, de acuerdo. Entonces, excepto la E, ¿no? Y la siguiente pregunta es el tema respiratorio, ¿no? Cada uno de los siguientes son cambios fisiológicos normales para el sistema respiratorio de los pacientes, excepto, bueno, las pacientes embarazadas, excepto que nos pongan la... Ahí está, la 2. Ya la subieron. Cada uno de los siguientes son cambios fisiológicos normales para el sistema respiratorio de las pacientes embarazadas, excepto disminución del consumo de oxígeno. ¿Quién más? ¿Alguien más? Bueno, el Pueden 100, escribir. aquí está Araceli, pone la E, de saturación rápida durante periodos de apnea. En la encuesta pusieron A, el 100% pusieron A, disminución del consumo de oxígeno. ¿Qué nos puedes contar Silvia también puso la E? ¿Qué nos puedes contar de esto también, Juan Carlos? La falsa, también están preguntando allí, sería la A, ¿no? Antes la embarazada va a aumentar el consumo de oxígeno, en parte por los requerimientos de sus órganos, riñones, hígado, corazón, pero en parte también que tiene un sistema nuevo que es el bebé y la placenta, ¿no? Que van a consumir oxígeno. Entonces, habría un aumento del consumo de oxígeno y esa sería la falsa. Con respecto a las otras, y acordémonos que las pacientes embarazadas, y eso ustedes pues son los duros pues en los anestesiólogos, aumentan el volumen corriente y van a movilizar y van a y van a terminar barriendo CO2. Eso va a llevar a una alcalosis respiratoria y adicionalmente ella por los diferentes cambios fisiológicos, sobre todo por el desplazamiento del diafragma hacia la caja torácica que va a disminuir pues va a llevar a diferentes cambios que terminan disminuyendo tanto el volumen residual como el volumen de reserva expiratorio, y eso pues da en conclusión una disminución casi del 20% de la capacidad residual funcional. Esto hace que esta señora, y ustedes iban a hacer una secuencia, una intubación en esta paciente, pues debe ser el más experto pues porque estas pacientes se desaturan muy rápidamente ante los periodos de apnea. Entonces la conclusión es la falsa, es la A.
De acuerdo. Perfecto. Acuérdense, aquí en la página que si le dan clic a la pregunta los manda a este capítulo en donde habla acerca de todos los cambios fisiológicos en el embarazo, ¿no? Directamente desde la página. ¿Es verdadero o falso que la disnea es común durante el embarazo y ocurre en el 60 a 70% de las mujeres embarazadas sanas? ¿Qué nos dicen? ¿Verdadero o falso? Andan más tranquilos el día de hoy. Verdadero. Silvia. ¿Alguien más se anima? Pero Silvia va bien, ¿no? Sí, sí. ¿Alguien está en desacuerdo con Silvia? Verdadero. Micaela. Es de Victoria. Soy de Victoria. Verdadero. Verdadero, Araceli también. ¿Qué nos dices, Juan Carlos? Sí, de acuerdo. Tienen la razón. Muchas embarazadas por estos mismos cambios fisiológicos se van a quejar de disnea y es algo frecuente, ¿no? De hecho, sí, pues tuve también la oportunidad y de hecho ahí se ve en el capitulito que estás proyectando abajo, 60-70% de las mujeres sanas no sufren de ninguna enfermedad, se van a quejar que presentan disnea. Y eso es importante, es relevante con este tema de lo respiratorio, ¿no? Las embarazadas tienen un aumento en sus volúmenes corrientes y frecuencia respiratoria a través de cambios fisiológicos normales del embarazo. ¿Qué cambios esperaríamos ver en una gasometría arterial después de estos cambios? ¿Alguien se anima a ponerlo? Están acidóticas, están alcalóticas. ¿Qué pasa con alcalosis? Dice María Cristina. Alcalosis respiratoria, Adrián. ¿Qué nos cuentas, Juan Carlos? Muy bien. Sí, por lo que hablábamos ahorita con las preguntas previas, que ellas pues aumentan el volumen corriente y van a tratar de barrer CO2, pues la PCO2 de entrada va a bajar respecto a un adulto pues no embarazado, ¿no? Eh, y adicionalmente, eso, ¿qué hace? ¿Qué tratan de hacer sus riñones? Tratar de eliminar bicarbonato, entonces como para compensar eso, entonces el bicarbonato también va a bajar, lo normal pues está alrededor de 18 a 22 el bicarbonato y la PCO de 27 a 34. Y estos cambios que van a hacer que haya una alcalosis respiratoria compensada en las embarazadas, manejando un pH pues que más o menos de 7,4, 7,45, 7,47, que sea normal pues en ellas. Eso es, entonces, todo lo que habíamos visto con el paciente adulto en las otras sesiones, aquí cambia un poco, ¿no? Y nos tenemos que adaptar, hay que ver diferente a la paciente embarazada. ¿Algunas causas obstétricas de disnea e insuficiencia respiratoria aguda? Estamos muy preguntones el día de hoy, ¿eh? Sí, hoy sí te destapaste en preguntas, ¿no? Pues es que así están las... Pues muy bien, a ver, Vamos con tantas todo, a causas ver. obstétricas. Se le está respondiendo allí muy bien, mira. Sí, Ajá, trombosis, los preeclampsia. TEPS, de acuerdo. Obesidad, pone Silvia. ¿Quién nada más? Infecciones de la vía aérea, sí. Hay algunas mujeres que, por ejemplo, pueden presentar que antes del embarazo tenían enfermedades, por ejemplo, tiroideas subyacentes y durante el embarazo destapan ese tipo de enfermedades, hacen tiroiditis importantes, síndromes compresivos en tráquea, bueno, una cantidad de sobreexpresiones de algunas enfermedades autoinmunes y eso también puede estar asociado a disnea en esas pacientes, ¿no? Que no es lo usual, pero que puede verse también en estas
en este tipo de población. Sí, y como pone Héctor Vázquez, no excluir el tema de POC o enfermedad coronaria que se puede presentar también. ¿Qué nos Y dices, Juan Carlos? nosotros allá en la fundación, pues por la complejidad de casos que hemos visto muchos pacientes también que son cardiópatas, que tienen valvulopatías y que por la sobrecarga de volumen pues se exacerba y puede llevar a que presenten disnea. En estos casos pues uno pues pueden presentarse lo que puedo presentar yo que no estoy embarazado, pues también el asma, diferentes infecciones como le dicen allí, las obstrucciones, pero propiamente del embarazo hay pues que sí se presenta, son pacientes que por sobredistensión uterina pueden llevar a generarle mayor disconfort en la mecánica ventilatoria de la paciente, como son los embarazos gemelares, las pacientes que tienen polidramnios. De hecho, una de las indicaciones en pacientes con polidramnios para hacerle amniodrenaje, es decir, drenarle algo de volumen de líquido amniótico, es la paciente con polidramnios que ella dice que no tolera y que tiene acostarse y que tiene una disnea marcada, ¿no? Entonces esa es una causa obstétrica importante. Por allí lo dijo Araceli, la trombosis, pues el embarazo en estado protrombótico, ¿no? Y el puerperio, entonces los TEP. Y algo pues que es muy raro, pero que es bastante letal, es el embolismo de líquido amniótico, ¿no? También pero esto llevaría pues a la paciente sobre todo a colapso. También hay otras causas como la preeclampsia que la nombraba la misma Araceli, que puede llevar a una de sus complicaciones como es el edema pulmonar. Y acordémonos que nosotros las pacientes con preeclampsia severa les ponemos sulfato de magnesio. Si una señora se nos va la mano y le hacemos y termina una intoxicación con sulfato de magnesio, también puede hacer depresión respiratoria, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Importante resaltar eso que mencionas de las cardiopatías, porque muchas de las mujeres pueden incluso presentar cardiopatía subyacente y el embarazo por estos cambios fisiológicos destapan estas patologías que estaban subclínicas, una CIA o de pronto una cardiopatía incipiente, y estas pacientes pueden llegar en franca dificultad respiratoria, ¿no? Que puede confundir, hay que abordar a veces estas pacientes muy bien. Freddy, ¿qué nos cuentas de estos sitios para obtener más información? Estás en silencio. Qué pena. Hay unos recursos que quisiera resaltar que son muy importantes que los revisen porque hacen una muy buena sinopsis de los cambios fisiológicos. Este, por ejemplo, es uno de los tutoriales de la semana que se muestran en la página de la WFSA, en donde hablan de todos los detalles de diferentes sistemas y que vale la pena leerlo. Es bastante corto, se lo recomiendo. Hablan de cada uno de ellos y cómo sus alteraciones pueden verse reflejadas en la clínica. Simplemente voy a decir eso y ya el otro está la página de Lecturio Medical, en donde muestran videos específicamente diseñados para mostrar esos cambios fisiológicos de una manera muy, muy amena para que la gente lo pueda ver tranquilamente y entender, porque a veces cuesta entender qué es la resistencia vascular sistémica y cuáles son sus efectos, y el video pues lo muestra muy, muy interesante, muy, muy gráfico. Eso por un lado. Yo ya con estas dos ayudas cognitivas sobre fisiología voy a actualizar el caso. Esta paciente tiene contracciones uterinas, pero son irregulares y están más o menos cada 8 o 12 minutos. Todavía se encuentra cerrado el cuello uterino y los signos vitales que encontramos para este momento son una hipertermia con 38.9 grados centígrados, está taquicárdica, 115 latidos por minuto, de una presión arterial de 140/75, de unas 18 respiraciones por minuto, y su saturación se encuentra en 91% al aire ambiente. Se le hizo un monitoreo fetal que muestra un ritmo cardíaco de 125 latidos por minuto. Entonces, en este punto, pues yo quisiera enumerar unos objetivos que queremos que llevemos para casa,
que son hablar un poquito sobre los objetivos de oxigenoterapia en las mujeres embarazadas, porque cambian un poco cuando lo comparamos con el paciente adulto normal. Reconocer y describir los signos de sufrimiento materno o los signos de alerta que nos hablan de movernos rápido en la paciente obstétrica, y mirar cuáles son los signos de sufrimiento fetal, cuáles son los más importantes. Vamos entonces a hacer una pregunta. Según la Sociedad de Medicina Materno-Fetal, un grupo de expertos en embarazos de alto riesgo, ¿cuál sería el objetivo que estas sociedades recomiendan para la saturación de oxígeno en pacientes embarazadas? Pronto podemos dar unos minutos. ¿Cuánto creen ustedes que debe ser mi objetivo de oximetría de pulso en una paciente embarazada? ¿Cuándo me comienzo a preocupar? Entonces, si quieren, utilicemos el chat para responder a esta pregunta. ¿Ustedes qué creen? Ya hemos hecho esta misma pregunta para otras poblaciones, para pediatría, para el paciente adulto no obstétrico. Iremos a ver qué se les ocurre. ¿Qué porcentaje de saturación de oximetría para nosotros implica una alerta? Acá nos responden 93 a 94%. ¿Alguien da más? ¿O menos? O menos, sí, también. ¿94, María Cristina? Igual o más de 94%. Claudia, ¿qué nos cuentas? Pues sí, efectivamente, el objetivo de la saturación en la paciente embarazada es de 94%. Recordemos que la paciente embarazada tiene aumento en el consumo de oxígeno, y en general una paciente que se ingresa al servicio de urgencias o que llega, no hablando específicamente de COVID, sino en general, se debe de poner oxígeno suplementario si satura menor de 94%. Entonces lo explica muy bien en este artículo, y pues es importante saber con qué podemos dar el oxígeno suplementario. Esa, y es la pregunta que sigue, ¿no? Y estamos de preguntones hoy, ya saben. ¿Cuál de los siguientes dispositivos de suministro de oxígeno se puede utilizar en pacientes embarazadas? Aquí, Venturi, bolsa reservorio, puntas nasales, puntas de alto flujo, o no sé por qué está en inglés, pero todas las de arriba. Estamos bilingües. Exacto. Todas las anteriores es la E. Exacto. De acuerdo. Estamos muy conectados. Yo creo que la audiencia estudió bastante antes de esta sesión. La mayoría pone la E. Por ahí pusieron puntas nasales y mascarilla reservorio, pero ¿cuál es la buena, Claudia? Pues todas son buenas, porque todas las anteriores es lo correcto. Se debe de empezar con oxígeno suplementario por puntas nasales, y vamos viendo clínicamente la paciente los requerimientos de oxígeno, que de hecho son factores que hay que notar de gravedad en la paciente embarazada, sobre todo la paciente con COVID. Si va aumentando los requerimientos de oxígeno, y podemos ir cambiando de dispositivo de oxígeno suplementario de puntas nasales a mascarilla facial sin reservorio, o la mascarilla Venturi, que tiene mayor aportación de CO2 hasta 60%, y también está descrito que se puede utilizar BiPAP o CPAP, dependiendo de si contamos o no contamos con él en el hospital. El objetivo es saturación arriba de 94%. Y es la misma escalada que que lo que habíamos visto en las sesiones previas, ¿no? Vamos de menos a más. Y pues, sí, todas se pueden. Entonces aquí la paciente recibe oxígeno. ¿Perdón? Lo que tengas a la mano. Exacto. Sí, muchas veces no se cuenta con todo, ¿no? La paciente recibe oxígeno por una cánula nasal a 4 litros por minuto, o sea, cánula o puntas nasales, o como le digan en donde están. Su saturación primero mejora a 92 a 93%, pero
después va necesitando que se incremente el flujo hasta 10 litros por minuto con una mascarilla reservorio para mantener una saturación al 95%. El centro de salud en donde están no cuenta con una unidad de cuidados neonatales, ni con personal para atender a un bebé prematuro, ni con una unidad de cuidados intensivos para adultos. Entonces se toma la decisión de trasladarla a un centro con un equipo multidisciplinario adecuado. Claudia, ¿qué nos cuentas de este tema de las pacientes con COVID? Primero que nada, en la revisión sistemática que viene ahí referida, es importante que el 75% de las pacientes embarazadas son asintomáticas. Entonces, muchas veces no nos van a dar datos de alarma, y más que, como ya vimos anteriormente, la disnea es un síntoma frecuente en el embarazo normal. Ellos descubrieron varios factores de riesgo que son como signos o factores de riesgo para severidad. Uno de ellos es la edad materna avanzada, específicamente mayor de 35 años, un aumento del IMC, raza no blanca y comorbilidades como diabetes o como hipertensión crónica. Entonces, estas pacientes específicamente tienen más riesgo de complicarse durante un diagnóstico de COVID positivo con una prueba positiva. Y además tenemos que estar viendo no nada más los síntomas, sino también la oxigenación, ver que no aumente sus requerimientos de oxígeno. Es lo que nos dice. Bien. Entonces, pues esas serían las señales de peligro, ¿no? Y ahora pues la mamá está sufriendo aquí, ya está dependiendo de más flujo de oxígeno, ya aumentamos, ya escalamos, ¿no? También el dispositivo con el cual se está administrando ese oxígeno, y además de estar la mamá, también tenemos al bebé, ¿no? Al producto ahí. Y Brenda, ¿qué nos puedes contar acerca del sufrimiento fetal? Bueno, pues en este caso, pues lo que se recomienda es hacer un estudio de cardiotocografía, ¿no? Para ver cómo está tanto el bebé como la actividad uterina de la mamá. Entonces, la prueba fetal anteparto se utiliza para evaluar la hipoxia en embarazos de alto riesgo, y el seguimiento durante el trabajo de parto proporciona información sobre el estado del feto antes del nacimiento. ¿Cuáles son las opciones para monitorear el bienestar fetal? En el link que está mostrando Rodrigo está una breve explicación de cómo funciona el cardiotocógrafo como una herramienta para valorar el bienestar fetal y la actividad uterina. Entonces, bueno, se contesta la pregunta. Para monitorizar con eso, ¿no? el bienestar fetal que usamos, ¿no? El cardiotocógrafo. El cardiotocógrafo, exactamente. Ajá. Entonces, bueno, siguiendo las preguntas, ¿cuál de los siguientes es un signo tranquilizador de bienestar fetal? A ver, ya le pusimos el cardiotocógrafo a esta paciente. ¿Qué sería un buen signo? Un signo tranquilizador de bienestar. Desaceleración tardía, pérdida de variabilidad inicial en la frecuencia cardíaca fetal, pH del cuero cabelludo de 7.2, 7,2, o la frecuencia cardíaca fetal entre 110 y 160 latidos por minuto. La D dicen. Falta la otra. Ajá. Aquí está ya. Bien sintonizadas esas respuestas, muy bien. Berta D. Ahora sí tenemos un 100% de Ds. No, pues todos estudiaron muchísimo. Muy bien. Bueno, pues efectivamente la frecuencia cardíaca fetal basal se considera entre 110 y 160 latidos por minuto, y eso nos indica que el bebé está, bueno, que todo está bien. Las respuestas previas, como la desaceleración tardía de la frecuencia cardíaca fetal,
La pérdida de la variabilidad inicial o el pH del cuero cabelludo son indicadores de que hay algún tipo de sufrimiento fetal o que hay algún otro factor que está sucediendo, como una compresión del cordón umbilical o algún dato de severidad durante las contracciones, ¿no? Entonces, justo en el artículo que nos recomiendan, están cómo saber que son desaceleraciones tardías o desaceleraciones tempranas, o en cuanto está una variabilidad normal. Ahí, de hecho, podemos ver en los dibujos cómo se describen las desaceleraciones, ¿no? Y eso es en relación a la actividad uterina. Si aparece una desaceleración al mismo tiempo que la contracción uterina, son desaceleraciones tempranas, y si es después de que se desarrolla la contracción uterina, son desaceleraciones tardías. Bien, entonces ya tenemos a la mamá y al bebé, bueno, a la mamá con oxígeno, ya tenemos un monitoreo fetal y bueno, pues ahora necesitamos atender a esta paciente con un equipo multidisciplinario de atención algo más elevada, ¿no? Entonces, como objetivos de cambio de práctica, vamos a enumerar a los miembros del equipo multidisciplinario necesarios para la atención óptima de estas pacientes embarazadas en el estado crítico, ¿no? Y aquí vamos con Pablo. Bueno, voy a hacer yo la pregunta, Pablo. Enumere a los miembros del equipo multidisciplinario necesarios para la atención óptima de una paciente embarazada en estado crítico. ¿Quiénes son? Y ya luego te sigues tú, Pablo. Perfecto. Vamos a ver qué responde el grupo que ha estado súper proactivo el día de hoy. ¿Quiénes son parte del equipo? Estamos más preguntones que nunca. Pero está bien. Obstetra, anestesiólogo, intensivista, equipo de enfermería. Perfecto, doctor Vázquez. ¿Quién más nos puede dar otra respuesta? ¿Nadie más se anima? Intensivista, anestesiólogo, enfermera, pediatra fundamental. Perfecto, Freddy, sí, totalmente. Neonatólogo. Ahí pusieron. Sí, ginecobstetra, intensivista, anestesiólogo, neonatólogo, perfecto. Pues bien, Pablo, ¿qué nos puedes contar acerca del equipo? Bueno, es súper importante saber que los equipos de respuesta inmediata obstétricos tienen un sinnúmero más de gente, un sinnúmero más de insumos, y es por eso que es fundamental que se activen todos los estamentos donde nosotros podemos manejar una paciente obstétrica. Dentro de esto, y generalmente el que maneja o comanda el escenario crítico de una paciente obstétrica es el ginecólogo, entonces por ende el médico especialista en ginecobstetricia es fundamental. Posterior a eso, se van activando otra serie de servicios dependiendo del estado crítico de la paciente o cuál es la causa del estado crítico de la paciente, donde obviamente el intensivista, el anestesiólogo, el neonatólogo o en su caso un pediatra, pues que esté familiarizado con el manejo de neonatólogos. Incluso en ciertos lugares los equipos de respuesta inmediata incluyen un médico cirujano general y obviamente la parte de enfermería que es fundamental no solo para el manejo de la parte ginecobstétrica o la parte crítica, sino también la jefa de enfermería de neonatología, que obviamente determinaría una ayuda bastante importante para el manejo de, en este caso, el neonatólogo o el pediatra. Pero aparte de todo el personal de salud que nosotros debemos administrar, es fundamental que se activen otros equipos, como el equipo administrativo, por ejemplo, donde la dirección, el asistente de la dirección, la jefa de guardia o el subjefe de enfermeras o jefe de enfermeras, por ejemplo, administrativo, nos determine una mejor coordinación del equipo en conjunto, ¿no? Y también la parte, obviamente, del personal de trabajo social, de laboratorio, del banco de sangre, en el caso de que sea una paciente con hemorragia obstétrica, por ejemplo, y obviamente el personal de rayos X y camilleros que nos ayudan a los traslados de pacientes, dentro de los cuales hay ciertos niveles que nosotros
podemos valorar en este artículo que nos está proyectando Rodrigo, donde hay 4 tipos de niveles donde nosotros podemos manejar a las pacientes obstétricas dependiendo del estado y de la gravedad que vayan presentando, con el objetivo de tener una disminución importante de la morbimortalidad. Pero definitivamente el personal de salud dentro de estos del obstetra, el gineco-obstetra, que es el que comanda el escenario conjuntamente con el anestesiólogo, el intensivista, el neonatólogo, el personal de enfermería y el personal administrativo, y pues en el caso de que sea una hemorragia, pues laboratorio y el banco de sangre son fundamentales. La paciente está, bueno, ya con su mascarilla reservoria, no está bien, hay que monitorizarla. ¿Qué monitores le colocan a esta paciente? Mientras responden, me gustaría de pronto agregar a Pablo, y de pronto Juan Carlos me corrige, y es que el embarazo es una condición social muy, digamos, dual, porque la gente cree o tiene una presunción de que como la paciente antes del embarazo era normal, nada puede salir mal. Y es muy importante que quienes estamos atendiendo tengamos en cuenta una información veraz, oportuna y permanente con la familia para que entiendan de pronto la severidad del caso, si es que lo hay, mantenerlos informados, porque a veces, digamos, para una familia es difícil entender que su familiar entre, pues, relativamente bien para ellos y se complique. Entonces, creo que la comunicación con la familia es fundamental para ponerlos en contexto de, digamos, de la situación real de la paciente y lo que se encuentra. A veces no es tan obvio para una persona entenderlo y hay que explicarlo en palabras de ellos, ¿no? Creo que es importante ese tema. Yo Hay creo, una Freddy, frase que me gusta mucho que dice que el embarazo es el estado fisiológico más patológico que existe. Y es real, o sea, las pacientes están, o sea, con un estado patológico, fisiológico. así es. Y otro punto importante, Freddy y Claudia, creo que es el determinar que es el único grupo poblacional con probabilidad del 200% de muerte, ¿no? Si muere la madre, muere el producto. Y obviamente, por eso la premisa de una buena reanimación materna, es una buena reanimación fetal es fundamental. Y todo lo que hagamos como parte del equipo de reanimación y del equipo de respuesta inmediata para mejorar a la materna, pues obviamente es en beneficio del producto. Absolutamente. Todo lo que acaban de decir estuvo genial. ¿Y qué me dicen entonces ahora sí de la monitorización? Ya dijo María Cristina, multiparamétrico, monitoreo fetal, cardíaco, Micaela, pues cardíacos, oxímetro, línea arterial, vigilar bienestar, ¿vale? Héctor Vázquez, electro, presión arterial no invasiva, saturación, tococardiógrafo. ¿Qué nos cuentas de este tema, Pablo, del monitoreo de estos pacientes? Bueno, la monitorización de estas pacientes es multiparamétrica, ¿no? Dependiendo del grado de complejidad que vayan teniendo las pacientes, pues obviamente iniciamos con una monitorización no invasiva, dentro de las cuales la tensión arterial no invasiva, la saturación de oxígeno y la frecuencia cardíaca, pues son fundamentales. A esto se van sumando otro tipo de monitorizaciones que, por ejemplo, nosotros las llamamos ventanas macroscópicas de estado de choque, dentro de las cuales, por ejemplo, tú valoras el estado de conciencia, valoras la ventana renal, que es la uresis, que no debe ser menor a 0.5 cc por kilo, excepto en las pacientes preeclámpticas, donde el criterio de oliguria cambia un poco y se habla de que la oliguria en una preeclámptica es un valor de uresis que sea menor a 15 cc por hora o 90 cc en las primeras 6 horas, y la ventana cutánea con el llenado capilar, por ejemplo, que son fundamentales. Obviamente, si la paciente va complicándose, nosotros vamos utilizando otro tipo de técnicas, en este caso invasivas, como una línea arterial, por ejemplo, para no solo una monitorización de la tensión arterial invasiva, sino también para determinar otro tipo de exámenes, como por ejemplo la gasometría, que es uno de los puntos en los cuales nos guiamos mucho en la actualidad. Ha ido cambiando mucho esto de la monitorización y en la actualidad se habla mucho de la monitorización no invasiva, incluso en pacientes obstétricas, dentro de las cuales el gold estándar, por ejemplo, de ultrasonografía, la ecocardiografía, que nos ayuda muchísimo, la bioreactancia para el manejo de variables hemodinámicas, pero en escenarios donde nosotros tenemos un nivel 1, es decir, un nivel
de pacientes con una complejidad baja o mediana, pues la monitorización que María Cristina nos dice, el electrocardiograma, igual Héctor, el electrocardiograma, la saturación de oxígeno y la tensión arterial no invasiva son básicos. Y dependiendo del tipo de complejidad y cómo se vaya, pues, la paciente complicando, pues vamos aumentando los niveles de monitorización, ¿no? Y ya te dicen que te la van a recibir, ya la tienes monitorizada en el centro que tienes con lo básico, y la pones la subes a una ambulancia. La paciente, acuérdense que está recibiendo 10 litros por minuto con una mascarilla reservorio, y pues la ambulancia tiene un cilindro E de 2000 P6. ¿Cuánto tiempo va a durar el tanque de oxígeno antes de que se agote? Ay, esa es una pregunta que viene de mi R1 y me encanta lo que les vamos a enseñar. ¿Cuánto tiempo dura un cilindro E a 10 litros por minuto? A 2000 P6 está el cilindro. Esa es la pregunta dura de la noche, ¿eh? Sí, esa me recordó a mi R1 y si hubiera conocido esta página, nadie se anima. Bueno, no se preocupen, les vamos a enseñar esta página. Una forma fácil. Sí, exactamente. Aquí tenemos es abierta, es gratis, se meten ustedes a esta página y entonces les va a ayudar a calcular cuánto tiempo dura un cilindro de estos. Entonces, tenemos el cilindro de oxígeno, ¿no, Pablo? Lo tenemos el tamaño E. Así es. Tenemos un tanque solamente. Vamos a asumir que, imagínense que no fuga nada, ¿no? Que es un poco irreal, pero imagínense y lo tenemos con una mascarilla con reservorio de no reinhalación. Aquí podemos ajustar a cuántos litros por minuto y nos da exactamente lo que nos da en litros por día, que son 14,400, o lo que es lo mismo, aquí a un lado te dice consumo diario 14,400, y en tiempo, en horas, va a durar 1.1 horas. Entonces, esta paciente con esa mascarilla reservorio, a este flujo de oxígeno, solamente con un tanque, tienen un periodo máximo de 1 hora, no puede haber tráfico, no pueden estar en cualquier ciudad grande de Latinoamérica porque no llegan, ¿no? ¿Cómo ves, Pablo? Sí. ¿Quieres Sí, hacer otro ejercicio? A ver, intentemos. No sé si es que Tú alguno dime. de los participantes nos dice pues, cuántos litros necesita o qué tipo de sistema utilizaría. María Cristina, que ha estado muy activa en el chat. O Héctor. Podemos dejar el mismo circuito y cambiar a otro dispositivo, ¿no? Si no estuviera tan grave y no necesitara de una mascarilla reservorio, le ponemos una cánula nasal, ¿te parece, Pablo? Dale. ¿Y a cuánto la quieres? 3 litros, 4 litros. A 3. Vamos a 3 con 3 litros. Aquí nos dice claramente 3.6 horas. O sea, esta paciente nos aguanta más con unas, o sea, si tolerara. Pero eso es importante por el tema del traslado, ¿no, Pablo? O sea, si sabemos con qué ambulancia contamos y con qué cilindro contamos, antes de que la paciente se deteriore y empecemos a ver que las cosas no van bien, anticiparse, ¿no? ¿Tú qué piensas? Sí, es fundamental, y esto depende también un poco del tipo de traslado que tú vas a realizar. Obviamente el traslado intrahospitalario es diferente al interhospitalario, y dentro del interhospitalario nosotros debemos asegurar que la paciente pueda tener al menos, o es el caso de que las guías hablan en las poblaciones obstétricas, de que estas pacientes deban tener al menos, o las ambulancias, 2 o 3 reservas de tanques de oxígeno, que nos permita determinar un trayecto de al menos 6 horas, dependiendo del tipo de nivel, de dónde la transfieres, hacia dónde la transfieres. En el interdisciplinario, en el interhospitalario, o en el intrahospitalario, más bien dicho, pues obviamente nosotros tenemos nuestros tanques que son de transporte más pequeñitos, que incluso hay
el lugar donde se lo coloque en la camilla, ¿no? Entonces eso como que un poco más fácil, pero sin embargo el transporte interhospitalario de unidades tipo 1, unidades tipo 3 y tipo 4, es decir, con subespecialidades o con un manejo mucho más avanzado de, en este caso, la paciente críticamente enferma, debe cubrir estas necesidades de transporte. Tomar en cuenta que el transporte es fundamental y es donde más complicaciones pueden presentarse hasta 4 horas posteriores al ingreso al sitio donde ha sido transportada. Entonces, por eso debemos tener todas las medidas de sostén durante el transporte, dependiendo de si es un transporte aéreo, si es que es un transporte terrestre, y obviamente pues determinar todo lo que la paciente obstétrica vaya necesitando con el fin de no tener ninguna complicación durante el traslado, porque los equipos de respuesta inmediata en un transporte interhospitalario, pues obviamente es muy difícil que lleguen, ¿no? Entonces eso hace que tú debas tener en la ambulancia toda una reserva, no solo de oxígeno, sino también de los diferentes dispositivos para el manejo de la vía aérea y para el manejo de la oxigenación en este grupo poblacional. Graben, aquí lo pusimos en el chat, graben ese link, me parece fundamental. Freddy, ¿qué sigue? Pues bueno, no, imagínense que nuestra paciente está empeorando durante el traslado y su actividad uterina continúa irregular, el cuello uterino permanece cerrado y lo que encontramos a la llegada es una paciente que continúa febril o peor, 39.1 grados centígrados, su frecuencia cardíaca ha incrementado de 115 a 125, su presión sanguínea 105/60 y se encuentra más taquipnéica, 24 respiraciones por minuto, y su saturación está en 90% con esa máscara reservorio que teníamos a 10 litros. Sus signos vitales fetales encuentran la frecuencia cardíaca en 105 latidos por minuto y tiene desaceleraciones variables con una variabilidad reducida. No sé si de pronto pues decir simplemente que esta paciente definitivamente está deteriorándose rápidamente, tiene signos críticos, tanto ella como su chico, y necesita una atención pronta. Entonces, miremos los objetivos de cambio de práctica. En este caso es que incluyen describir pues esas consideraciones durante la reanimación de la paciente embarazada que la hacen un único escenario diferente al de los pacientes no obstétricos. ¿Qué ayudas cognitivas tenemos para que nos digamos, repasemos cuando estemos libres y preparados sobre todo para este tipo de escenarios críticos en la paciente obstétrica que, como dijeron todos, nos dan muy poca ventana de tiempo de oportunidad y poder acceder a estos protocolos que nos van a decir qué es lo que hay que enfocarse? Entonces, voy a hacer una pregunta que consiste en que me digan en el chat cuál es la intervención que es única y que pertenece solamente a la reanimación obstétrica. ¿Cuál creen que es una maniobra muy especial de esta población? Bueno, obviamente, pues la reanimación tiene varias diferencias pequeñas, pero esta de la cual vamos a hablar es de verdad que muy especial. ¿Qué se les ocurre? Escríbanos en el Ahí chat. ya puso Héctor, colocar en posición lateral izquierda. Colocar en posición lateral izquierda. Bueno, Héctor, vamos bien, pero quisiera un poco más que nos ayudaran más, porque ahorita vamos a hablar de la posición, a ver cuál es el estado actual de esta maniobra. Bueno, no, pues en aras del tiempo, pasemos entonces y observemos esta maniobra que es la lateralización izquierda del útero para disminuir un efecto mecánico que genera el útero grávido sobre los vasos mayores, la aorta y la vena cava. Esta maniobra es una maniobra que se considera fundamental en la reanimación obstétrica durante
la reanimación y que debe ameritar pues una persona dedicada a esto mientras se realizan los otros componentes de la resucitación cerebrocardiopulmonar. Se puede hacer de dos formas, se puede hacer manual o bimanual. Pareciera que esa es la forma bimanual, se hace precisamente con los dedos, desde el dedo índice hasta el meñique, comprimiendo el útero, desviándoselo hacia la izquierda, recordando que la compresión se realiza hacia la derecha por el útero grávido, porque la gran mayoría de configuración anatómica hace que los vasos mayores se encuentren precisamente hacia el lado derecho principalmente. También se puede hacer con una sola mano si es que no hay personal disponible, pero es fundamental. Y quisiera tal vez hacer un comentario sobre lo que nos dijo Héctor sobre colocar a la paciente en posición lateral izquierda. Cuando comparamos estas dos maniobras, es mucho más eficiente la lateralización del útero y las revisiones que han hecho sobre lateralizar a la materna toda hacia el lado izquierdo, parece que reduce la calidad de la reanimación. Entonces, en este momento está muy, muy controvertido si esa es una forma adecuada, y preferimos que la paciente esté en supino completo, pero que una persona esté lateralizando el útero grávido hacia la izquierda. Eso es lo que les quería contar. Esta paciente pues se encuentra... ¿Seguimos quién, Rodrigo? Dime, Juan. Complementar que, bueno, pues hay dos escenarios. Uno, pues en el que ustedes son los duros, pues el de la reanimación cardiopulmonar, que allí pues lo que usted dice en las embarazadas, pues tiene que ver con los cambios fisiológicos que usted nombraba, que el útero comprime los vasos, aorta y cava, entonces va a hacer que el retorno venoso sea menor. Entonces, por eso está indicado que solo una persona se dedique a lateralizar el útero, y solo en esa reanimación en el código azul obstétrico. Entonces se van a necesitar muchas más personas. Y antes, pues era discutido, que era lo que usted decía, había una tabla, la de Cardiff, pues que ustedes conocen, que se usaba y más o menos la dejaba la señora más o menos en 30 grados inclinada, pero los estudios, y de hecho la AJA la sacó y en la reanimación obstétrica, porque se ve que disminuye la calidad de las compresiones torácicas, ¿no? Entonces esa salió del flujograma en la reanimación en el RCP obstétrico. Ese en cuanto al código azul obstétrico, pero en el reanimación, digamos, de la paciente, acordémonos, digamos, cuando una paciente está en trabajo de parto y hace una monitoría, lo que hablamos ahorita, ¿no? Sufrimiento fetal, nos toca reanimar a ese bebé. En ese escenario, digamos, el colocar a la paciente en decúbito lateral, como lo escribió en el chat Héctor, es una buena maniobra, ¿no? Porque estamos ayudando a perfundir más ese útero y pues que le llegue más sangre y tratar de reanimar ese bebé. Obviamente allí también pues está incluido el reanimar con líquidos a la paciente, y si el caso es como en esta paciente que probablemente hay una hipoxia, pues como una hipoxemia, como lo vamos a ver más adelante, estaría indicado pues el aporte de oxígeno. Entonces en este caso es reanimación fetal in útero, pues es lo que nosotros describimos. Yo De creo que acuerdo, Juan. aumentarle algo a Juan Carlos, mi querido Freddy, es importantísimo lo que nos dicen del decúbito lateral izquierdo en paciente preparo, ¿no? Eso también es fundamental, no solo en la reanimación fetal intraútero, sino en paciente en estado preparo cardíaco. Algunas guías hablan todavía de colocarla en decúbito lateral izquierdo completo. Sin embargo, el momento en que la paciente esté colapsada en paro cardíaco, la posición supina con desviación uterina de 15 a 27 grados, recordando que a los 15 grados se descomprime la cava y a los 27 grados la aorta, es fundamental. Porque las compresiones del decúbito lateral izquierdo en la cuña de Cardiff que hablaba Juan Carlos disminuyen la efectividad de las compresiones torácicas en un 40 a un 50%, y por lo tanto, por eso es lo indicado colocarlo en supino y uno de los reanimadores desviar el útero hacia la izquierda 15 a 27 grados, ¿no? De acuerdo. Este efecto de compresión se comienza a observar desde la semana 20. Es más o menos el efecto que vemos. Y bueno, ya actualizando nuestro caso,
ella cuando llega al hospital pues ya tiene actividad uterina regular, su cuello sigue cerrado y ahora se ha vuelto más somnolienta y es difícil activarla a la paciente, y la gasometría a su llegada nos muestra un pH de 7.34, una presión de CO2 de 40, una presión arterial de oxígeno de 100 milímetros de mercurio, un bicarbonato de 20 milimoles por litro, tiene 20.000 leucocitos, una hemoglobina de 9 gramos por decilitro, plaquetas de 95.000, una PCR elevada, unas transaminasas elevadas y una radiografía de tórax que muestra opacidades parenquimatosas bilaterales multifocales. La frecuencia cardíaca fetal se encuentra en 155 con una variabilidad moderada y unas desaceleraciones variables que son recurrentes. Entonces, para este punto... Te puedo nada más hacer énfasis en un punto, y lo vimos en unas sesiones antes. Acuérdense de la PAFI, ¿no? Ella tiene una PO2 de 100 y está a 10 litros por minuto con una mascarilla reservorio. Entonces, si se la calculan, van a ver que no está nada bien. Sí, no está nada bien. De hecho, ya a simple vista los gases, esos 100 milímetros de mercurio están muy por debajo de los niveles normales de una embarazada. Aún esta paciente está con una suplencia de oxígeno alta, ¿cierto? Esta paciente realmente está en falla ventilatoria. Entonces, pues sería hablar un poquito sobre esta pregunta. La siguiente gasometría arterial es normal para esta paciente en esta edad gestacional, un pH de 7.37, una PC2 de 40, una PA2 de 100 y un bicarbonato de 20. Pues yo creo que ya lo hemos respondido bastante en ese tema. Definitivamente es una gasimetría alterada, ¿cierto? Una gasimetría alterada en donde principalmente resalta la disminución de la presión arterial de oxígeno y usualmente el CO2 que está por encima de los niveles normales de esta paciente, ¿cierto? Esta paciente tiene otras connotaciones sistémicas que claramente nos hablan de severidad, y la paciente de repente pierde el conocimiento, es intubada de urgencias y es trasladada a la UCI y ha comenzado a contraer regularmente, digamos, a hacer su actividad regular cada 5 minutos. Su cuello sigue cerrado, pero se observa una pequeña cantidad de sangre en el introito vaginal, sigue febril, su frecuencia cardíaca 120 latidos por minuto, se encuentra ya con 95-45 de presión arterial y su saturación de oxígeno se encuentra en 95, ahí como en ese limbo. Se ajusta el ventilador a en modo presión control, con una fracción inspirada de oxígeno del 70%, una frecuencia respiratoria de 20, con un volumen corriente de 6 mililitros por kilo, es decir, una ventilación protectora, y una presión, un PIP de 10 centímetros de agua con una presión de meseta de 35 centímetros de agua. Para ese momento el monitoreo fetal nos habla de una frecuencia cardíaca de 105 con desaceleraciones variables y una variabilidad mínima. Es preocupante ese estado. Entonces, si quieres hago la pregunta: si esta paciente sufriera un paro cardíaco, ¿cuál de las siguientes modificaciones no es apropiada durante el soporte vital cardiovascular avanzado para pacientes embarazadas? Entonces, tenemos en la primera opción inclinar a la paciente 30 grados hacia la derecha durante la reanimación, desplazar el útero hacia la izquierda manualmente por un proveedor, 2 vías intravenosas periféricas de gran calibre por encima del nivel del diafragma y RCP con 100 compresiones por minuto. ¿Cuál de estas no es apropiada durante el soporte vital? Ya hemos hablado de esto y creo que efectivamente Diana lo responde muy bien. Claro, así es, María. Creo que todos están muy entonados. Esto ya lo hemos revisado y definitivamente no trae ningún beneficio inclinar a la paciente en esa tabla de Cardiff o de manera mecánica por otros mecanismos. Antes se metían incluso rollos, ¿no? Se hacía un rollo de cobija y se metía sobre la paciente. Eso ya hace parte de la historia de la reanimación materna y no se debe hacer. Preferiblemente un operador desplazando el útero hacia la izquierda. ¿Algo que le quieras agregar, Claudia?
Tienes el micrófono, Apagado el Claudita. micrófono. El micrófono lo tienes apagado. Perdón. Pues sí, que es una parte muy importante de la reanimación en el paro cardíaco, tener el desplazamiento uterino a partir de la semana 20, aunque se puede dar a partir de la semana 13. Y si no sabemos qué edad gestacional tiene la paciente, se puede medir el fondo uterino arriba de la cicatriz umbilical y saber que a partir de esa edad gestacional se debe de hacer la lateralización del útero hacia la izquierda. Y esto también para pues tener aumento de buen pronóstico tanto para la mamá como tanto para el bebé. Yo creo que uno de los puntos que hay que recalcar, Rodri, es esto de las dos vías periféricas por encima del diafragma. Eso es fundamental, porque a veces el fenómeno de compresión, no a veces, siempre el fenómeno de compresión aorto-cava a partir de la semana 20 hace que los medicamentos que nosotros utilizamos lleguen al compartimento central mucho más lento si no están por encima del diafragma, ¿no? Y en el caso de que no tengas una vía venosa periférica, pues se puede utilizar la vía intraósea, que de elección es la humeral en el caso de la paciente obstétrica, tomando en cuenta el mismo concepto de que el fenómeno de compresión aorto-cava disminuye la rapidez con la que los medicamentos de reanimación están llegando al compartimento central. Creo que es súper importante esto de por encima del diafragma y es algo que hay que recalcar aparte de todas las medidas. Excelente. Oigan, y en una crisis o emergencia, ¿cuál de las siguientes ha observado cuando los proveedores no pueden recordar cómo manejar determinada situación clínica? Es normal que se nos olviden cosas y pues, ¿qué saben? ¿Qué deben de hacer? ¿Llamar a un colega en busca de ayuda? Pues eso sí está bien. Usar internet en el teléfono o la computadora. Sacar el libro de texto. Esconderse o alejarse. Todo lo anterior, ninguna de las anteriores. Yo, aquí, bueno. Es que está medio... Yo me escondo. Llamarle a un doctor. Llamarle a un doctor. Sin duda, o sea, llamar a un colega en busca de ayuda sería correcta. Es una buena respuesta. Siempre es más el primer punto del CRM, ¿no? Del manejo de recursos en crisis, pedir ayuda. Buscar ayudas de cualquier forma es bueno. Esconderse o alejarse no está bien. ¿Qué nos dices, Claudia? ¿Con qué contamos para que nos ayuden en estas situaciones? Pues tenemos este tipo de ayudas como el manual de emergencia de anestesia obstétrica, que como bien decíamos no existe una traducción al español todavía, pero te da una guía rápida de qué problema estás presentando y qué acciones debemos de tomar, porque obviamente no siempre nos acordamos de todo, no somos perfectos, y esto nos da una gran ayuda para saber qué hacer rápidamente. Exacto. Aquí está el link para que puedan descargar el manual de emergencias obstétricas. Todavía no está en español, pero se está viendo el tema de contar con la traducción al español. Hoy lo tenemos en inglés y bueno, si alguno de ustedes se considera hábil en chino, japonés o serbio, también lo puede descargar, pero bueno, por lo menos tenemos la versión en inglés. Y aquí hay un tema con las ayudas cognitivas. Siempre nos han enseñado en la carrera de medicina y en las residencias y eso que tenemos que saber todo y el paciente depende de nosotros y de nuestra memoria, pero el paciente no es un examen y no es su culpa que durante una situación crítica nosotros estemos estresados, tengamos sobrecarga emocional, sobrecarga cognitiva, estemos pensando en muchas cosas como para que además tengamos que acordarnos de qué hacer en cada situación, ¿no? Entonces, para eso son las ayudas cognitivas, ¿no? Para un examen hay que sabérselo, pero para la atención de pacientes hay que sacar las ayudas. Hoy por eso dicen que tienes que tener un líder y un reader. El reader de la palabra en inglés sería la persona que está junto a ti diciéndote paso a paso lo que hay que ir haciendo, como le hacen los pilotos en los aviones. Sacan las ayudas cognitivas en caso de una emergencia, no se basan en su memoria y siguen paso a paso, ¿no? Hay diferentes manuales de emergencias, este es específico para el caso obstétrico. Hay unas guías también de la Sociedad Colombiana, si mal no recuerdo, Freddy y Juan Carlos,
Pero bueno, pues también está este manual que está en inglés, les digo, pero estamos viendo la forma de tenerlo al español, ¿no? Al castellano. Y bueno, esta paciente es diagnosticada con un síndrome de dificultad respiratoria por SARS-CoV-2, ¿no? Se le colocan las configuraciones del ventilador con protección pulmonar, como vimos antes, y los especialistas en medicina materno-fetal están siguiendo todo el manejo ya de esta paciente. Ya se lo pasamos a ellos, que son los especialistas. Pero tengo una pregunta para ustedes. Ya lo vimos en las otras sesiones, que una estrategia en estos pacientes es colocar al paciente en decúbito prono. ¿Se puede hacer esto en pacientes embarazadas? ¿Qué nos dicen? ¿Los podemos poner en decúbito prono o no las podemos poner? Están pensando. Lo están pensando. ¿Qué dicen? ¿Sí o no? María Ceballos dice que sí. Micaela dice que no. Ándele, ya tenemos el debate. ¿Alguien más quiere romper esto? Sí, dice Karen. Silvia dice que sí, ya van ganando los sís. Sergio dice que no. Ay, uno más y vemos qué nos dice Brenda. María Cristina dice que sí. Brenda, ¿tú qué dices? Ya ganaron la mayoría, ¿no? Pues sí, sí se puede. Recordemos que en pacientes con COVID aprovechamos la postura boca abajo para aprovechar las zonas de perfusión pulmonar que no estamos utilizando habitualmente, ¿no? En este video vamos a apreciar cómo se haría en una paciente embarazada una rotación y ponerla en decúbito prono. Obviamente, pues yo creo que los que pusieron que no lo hicieron por la compresión uterina que representa tener una paciente boca abajo. Pero como están viendo en el video, se están realizando maniobras para justo proteger la parte uterina y que no tenga una compresión en la paciente de boca abajo. Primero colocan una sábana que está debajo de la cama de la paciente y luego siempre tiene que haber una persona en vía aérea cuidando el tubo para cuidar que no se desplace el tubo y ayudarnos de varias personas, ya que tiene que ser un movimiento simétrico y al mismo tiempo, ¿no? Estamos viendo cómo colocan almohadas sobre la parte del pecho, arriba del útero, y abajo del útero a nivel de la pelvis y debajo de las rodillas. Y luego colocan una sábana por encima. Esto hace como, bueno, como un tamal. En México le llamamos tamal, no sé si sepan cómo qué es, pero es como un envuelto parejito. Y lo que hacen es ajustarlo en un rollo hacia los lados de la paciente de tal modo que esté apretada las almohadas al cuerpo de la paciente y así puedan rotar a la paciente de manera simétrica. Cuando lo hacen todo en un solo movimiento y colocan a la paciente primero hacia un lado de la camilla y luego ya hacen el giro para colocar a la paciente en decúbito prono. Lo importante que tenemos que seguir recordando es lo del cuidado del tubo y al término de la posición se rota la cabeza hacia un solo lado de tal manera que esté libre el tubo del oxígeno y no se comprima el tubo endotraqueal y poniendo a la posición de la paciente en posición de nadador, es decir, con los brazos hacia arriba para que tenga mayor soporte la parte torácica y no haya problemas de estabilidad en la postura. Entonces, la respuesta correcta es sí, aunque no lo crean, nada más hay que tener todos estos cuidados que nos dijo Brenda y el tema de las almohadas. ¿Y qué más, Pablo? ¿Qué más consideraciones se requieren para cuidar a pacientes embarazadas con COVID-19? Bueno, antes de que nos digas tú, ¿qué nos dicen en el chat todos los que han estado muy activos? ¿Qué más necesitamos cuidar en pacientes embarazadas con COVID-19? ¿Alguien tiene alguna idea?
lo están pensando. Tromboprofilaxis, Héctor. El producto. Un par de respuestas más. Ya nadie se animó. Pablo, ¿qué Bueno, nos cuentas? varias cosas y yo creo que hay que tomar en cuenta aquí y vamos un poco a hablar de este gran artículo que hay sobre el embarazo y el COVID y la repercusión que tienen los cambios fisioadaptativos del embarazo, ¿no? Y dentro de esto yo creo que los tres sistemas en los cuales el artículo se basa es en el sistema inmunitario, el sistema respiratorio y el sistema específicamente de la coagulación. ¿Por qué? Porque, bueno, hay mucha controversia si la paciente obstétrica tiene una mayor probabilidad de afectación y gravedad. Sin embargo, en países como México, Brasil, vimos que, y hasta ahora, es una de las principales causas de muerte y mortalidad, pues, y es importante saberlo. Y esto está determinado específicamente porque se cree que los receptores de angiotensina 2 tienen una mayor sensibilidad y permiten una mayor entrada del virus por alteración específicamente de la serina proteasa 2 de transmembrana. Entonces, esto hace que nosotros, sumado a la disminución de los linfocitos natural killer, a la respuesta inmunológica mediada por las células plasmocitoides, a la disminución y al cambio que hay de los TH1 por TH2 y la disminución y alteración del CD4 y todas estas cosas que todos sabemos, pues hace que la paciente tenga una mayor sensibilidad y mayor probabilidad de que obviamente tenga una mayor afectación. Por lo tanto, el hacer una valoración para un aumento o un manejo específico de terapia antibiótica es fundamental. En segundo lugar, tomando en cuenta que el sistema respiratorio tiene muchos cambios fisioadaptativos, como nos dijo Freddy, como nos dijo Juan hace un momento, pues obviamente el hacer la ventilación con una técnica protectiva que llamamos nosotros con volúmenes tidales que no vayan más de 6 a 8 ml por kilo, con guiados por medio de la gasometría con los valores de PCO2 entre 28 y 32, PO2 dependiendo del trimestre hasta 103, pH de 7.44. Y también lo que hablaba Héctor, obviamente la tromboprofilaxis, que en este caso, ya sea mecánica o farmacológica, es fundamental. Dentro de esto, las últimas guías determinaron que toda paciente obstétrica que esté más de 72 horas encamada debe recibir una mezcla de tromboprofilaxis mecánica con mecanismos intermitentes secuenciales y farmacológica con heparinas de bajo peso molecular. Otro de los puntos que estamos pues hablando mucho es del uso de los corticoides o no, y de la terapia corticoidea, y pues se pensaba que no se podía utilizar corticoides en el embarazo, pero después del estudio Recovery en COVID, pues se determinó que la dexametasona es un buen medicamento. Sin embargo, sabiendo que traspasa la placenta, pues en la actualidad las guías de la Sociedad de Medicina Materno-Fetal hablan del uso de la prednisona o de la hidrocortisona como manejo coadyuvante de este tipo de medicamentos. Y obviamente las protecciones que nosotros debemos tener para las úlceras de decúbito y las úlceras gástricas, en este caso en pacientes críticamente enfermos intubados de larga data, ¿no? Excelente, Pablo. Freddy, ¿qué más hay de recursos para obstetricia y COVID-19? Tu micrófono está apagado. Recomendarles todas estas lecturas. Hay páginas específicamente diseñadas con protocolos para, por ejemplo, este de COVID Protocols, que tiene el protocolo para obstetricia. Muchos de ellas, como en esta, se encuentran bajo revisión, pero en últimas nos muestran los cuadros de flujo en donde nos recalcan pues los aspectos más importantes de la reanimación. Está también pues esta otra página que es la de la Sociedad Americana de Obstetricia, del Colegio Americano de Obstetricia. Está buenísimo porque nos muestra otros aspectos que no se tocan en las otras guías y que nos dan el árbol de decisiones para entender un poquitico qué hacer en cuanto a la detección de severidad y preguntas clave para hacernos o para resolver en el momento del triaje de la paciente obstétrica.
Las otras páginas están la de la Organización Mundial de la Salud y esta otra que está ahí, este es el documento de la Sociedad de Medicina Materno-Fetal, que está buenísimo, se lo recomiendo, pero en últimas, recomendarles que para las personas, amigos y colegas que no pudieron conectarse hoy, pueden ver el video de esta sesión y lo pueden volver a comentar, vale la pena que lo difundan entre las personas de su hospital, porque hoy se han tocado temas muy importantes que engloban todo lo que dicen estos mismos documentos. Muchísimas gracias. Y bueno, pues para cerrar, vimos cuáles fueron los cambios fisiológicos en el embarazo, los que afectan el bienestar de la madre, y bueno, los cambios que se presentan también patológicos en el embarazo, ¿no? En este caso respiratorio, los cambios gasométricos en el embarazo, los objetivos de oxigenoterapia en mujeres embarazadas, este tema de reconocer y describir los signos de sufrimiento, de críticos maternos, de severidad materna, porque aquí no sé por qué le pusieron de angustia materna, reconocer y describir los signos de sufrimiento fetal, el equipo multidisciplinario, describir el equipo multidisciplinario, las consideraciones únicas en la reanimación, como vimos el desplazamiento uterino, el tema de las ayudas cognitivas tan importante, y hablamos acerca de las consideraciones COVID y sobre todo acuérdense de las ayudas cognitivas que pueden sacar todo esto de la página directamente de stanesglobal.com y ahí tienen acceso a todo esto. Es la última parte de la sesión, saber lo que se debe hacer, elimina el miedo. No sé si hay algo más que quieran preguntar, si quieran comentar, Brenda, Juan Carlos, Freddy, Pablo, Claudia. Nada, de parte mía agradecerle a todos nuestros copanelistas por esa gran experiencia que nos han transmitido hoy. Muchísimas gracias a Brenda, Claudia, Juan Carlos y Pablo. Gracias. Muchas gracias a ustedes de verdad por todo esto que hacen. Y yo quería preguntarles si qué tanto ustedes en sus países, qué tanto COVID en embarazadas ven y qué tan enfermas ven ustedes. Esta más para ti, Claudia y Brenda. Bren, tu micrófono. Afortunadamente no nos ha tocado tanto porque estamos en un hospital donde no manejamos COVID de manera directa, nada más a menos de que fueran en emergencias, no es un hospital de concentración. Y bueno, las pocas que hemos visto al principio de la pandemia, el primer año, pues lo que vimos fueron más bien pérdidas gestacionales, trabajos de óbito de pacientes que tenían COVID. Y bueno, eso sí nos llamó mucho la atención al principio, no tanto de término. Ahorita ya las estamos viendo de término en trabajos de parto, que pues cambiaron las cosas, ¿no? Antes eran cesáreas indicadas y ahorita ya se les puede dar trabajo de parto. Pues hemos visto, yo creo que en lo que va de este año en el hospital más o menos unos 10 casos, yo creo que máximo, afortunadamente, pero sí, sí ha ido en aumento en relación al principio de la pandemia. Sí, creo que en esta ola sobre todo hemos visto muchos pacientes a término que llegan a trabajo de parto y su PCR sale positiva, la mayoría asintomáticas, o muchas que tuvieron COVID hace 15 días antes de tener su trabajo de parto, la verdad sin ninguna secuela, sin ninguna complicación. Y creo que justo en nuestro hospital solo hemos tenido un caso de una paciente embarazada intubada en el área COVID, que se extubó sin problema y mamá y bebé sobrevivieron perfectamente. Pero sí, no hemos visto tanto. ¿Tú, Juan Carlos? Sí, mira que pues nosotros al principio sí veíamos mucho, coincido con lo que decía Brenda, de los óbitos fetales y bastante, ¿sabes? Aumentaron por el COVID. Pero también al principio mucha paciente crítica, que también al principio, como en la primera ola, y algo que ustedes decían era como COVID y trabajo de parto es igual a cesárea. Y también yo creo que era uno pensando, pues los ginecólogos esperando, no, pues que me voy a quedar ahí metido 8 o 10 horas allá en un parto mientras una cesárea,
pues con todo el protocolo y todo eso, en 1 hora uno ya está afuera. Entonces también yo creo que era también como mucho temor que teníamos nosotros y eso en últimas no está bien pues para la señora y le aumenta más el riesgo tromboembólico a ella porque al final y al cabo la estamos llevando a un procedimiento quirúrgico. Pero sí veíamos mucho y veíamos también mucha paciente que embarazada con COVID críticamente enferma y que tuvimos nosotros en las unidades de nosotros que es de alta complejidad, intubadas, pronadas y tuvimos también, inclusive así pronadas las teníamos con el cardiotocógrafo pues que se permitía estar monitorizando el bebé completamente. Obviamente había momentos en que se corría y se perdía la frecuencia cardíaca del bebé, pero pues que es lo esperable, entonces uno tenía que ir y acomodarlo nuevamente, pero todo eso que dijeron es bastante de lo que hemos manejado nosotros y pues es muy bacano que hagan esta actividad porque permite como mostrar y qué es lo que se debe hacer y cómo manejar a estos pacientes, que es algo bastante difícil. Yo creo que lo de los esteroides que hablaba Pablo es muy importante, pero acuérdense también que nosotros los esteroides los usamos en las embarazadas para inducción de maduración pulmonar fetal, ¿no? Entonces, si una señora estamos pensando en trabajo de parto pretérmino, nosotros íbamos a madurar los pulmones del bebé, las opciones son betametasona o dexametasona. En una embarazada cualquiera, pero una embarazada con COVID, pues si vos le vas a madurar los pulmones, pues la opción sería colocarle dexametasona, como decía Pablo. Ya si no estás pensando en eso, pues ahí sí las otras opciones como prednisona o lo que estabas hablando ahorita, para manejar el COVID. Pero de verdad que sí, muchas gracias por la invitación y pues a la orden también, pues cualquier nuevo evento que nos quieran invitar, con mucho gusto. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias a todos. Nos quedan 2 sesiones para terminar el año de sesiones mensuales. La próxima es, bueno, es el primer martes, creo que es el primero también, ¿no? O 2 de, no lo tengo ahorita en la mente, pero el primer martes de marzo. Y pues nada, Freddy, ¿algo más que quieras decir? No, nada, nada. Muchísimas gracias a nuestros participantes, estuvieron muy activos y los esperamos en nuestra próxima sesión. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias a Gracias a todos. todos. Hasta luego. Gracias. Chao, chao. Un abrazo.